Informamos sobre los conflictos relacionados con el agua y dialogamos con organizaciones sobre las diversas luchas socioambientales de la región y el país. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Un nuevo programa de Hasta la Última Gota, el programa radial de Modatima Los Ríos. Esta semana cuento nuevamente con dos increíbles invitadas. A mi izquierda tengo el placer de tener a Andrea Varas del movimiento Defendamos la Norma, entre otros, digámoslo, ¿o no? Sí, así es. Ya. Y a mi derecha Alejandra Donoso, que es directora de la ONG Defensoría Ambiental. Este programa viene muy enlazado con el de la semana pasada, donde analizamos, ¿verdad? Todo lo que implica la norma secundaria, por qué es relevante, un poco entender también cuál es la diferencia de una norma primaria y una secundaria, ¿verdad? Podemos ir repasando esos conceptos que es importante que tengamos presentes porque es una institucionalidad relativamente nueva para Chile. Hay pocos casos de normas secundarias, sin embargo, de normas primarias hay muchas. Ya te voy a preguntar sobre eso. Pero además esta semana queremos hablar un poco más de contingencia, sobre todo porque se acaba de aprobar la mega reforma. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la mega reforma con esto? Bueno, la Todo. mega reforma tiene todo que ver, como dice la Ale, porque implica muchos temas ambientales. O sea, esta reforma es por un lado tributaria, tiene que ver también con temas judiciales, ¿verdad? Con el nombramiento de los jueces, pero también el tema ambiental viene fuerte. Y las invité nuevamente, aparte de que son estupendas invitadas y están tremendamente informadas de lo que pasa en Chile y particularmente en la región, porque tener esta ley de la mega reforma también va a incidir en la norma secundaria, en la aplicabilidad de la norma secundaria y en la salud de nuestros ríos, de los ecosistemas y de la vida y el ecosistema de nuestra región, ¿no? Bueno, y antes de empezar por completo, quiero agradecer a la Radio H, a esta casa, ¿verdad?, que nos acoge desde hace ya varios años, que también pueden escucharla en el 90.1 FM, en el Facebook de la Radio H, en el canal 52 y en el 843, que es la señal HD de Telsur. También quiero agradecer a la Unidad de Gestión Ambiental, a UH Sustentable y al Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales que de manera muy amable y muy solidaria nos facilitaron este espacio. Ale, partamos por lo básico de nuevo. Hagamos una mega síntesis de qué es la norma secundaria, ¿verdad? O cuál es la diferencia entre una norma primaria, ¿verdad? Que sería de emisiones, o sea, cuánto puede emitir una cierta industria, y una norma secundaria que tiene que ver más con lo que hablábamos la semana pasada de la idiosincrasia en este caso del río. ¿Por qué es idiosincrática? Eso te quiero... Y suena enredado, Suena raro, pero pero sí. apelo a tu poder de docente. Gracias. Sí, la distinción más que de norma primaria o secundaria, hay una distinción previa, que son las normas de emisión y las normas de calidad. Las normas de emisión se ponen en el filtro, en la chimenea, en el tubo de escape. Miden lo que un emisor específico, individual, expele, ¿no? Emite, por eso norma de emisión, al ambiente. Las normas de calidad lo que miden, y por eso es idiosincrática, miden el cuerpo. Las más conocidas son las de aire, o no sé si las más conocidas, pero las que, no sé, quienes crecimos en los 90 cuando, cuando empezaron las restricciones vehiculares, no sé si han escuchado, hay mala calidad del aire, hay buena calidad del aire, hay regular calidad del aire, tiene que ver con eso. Y esas normas de calidad que miden el aire o el río, en este caso el cuerpo de agua, pueden estar establecidas para cuidar la salud de las personas, y esas son normas primarias, o para cuidar la salud del ecosistema, y esas son normas secundarias.
La distinción también es un poco rara porque es como si... esa Es que no distinción somos parte nosotros del medio ambiente. Exactamente. No quiere decir que las normas secundarias no vayan en beneficio de la salud de las personas, sino que el foco es un poco más amplio porque, como dice la Andrea, exactamente, las personas también somos parte del ecosistema y la salud de las personas también, y de la salud de los ecosistemas depende también la salud de las personas. Pero estos son instrumentos de gestión ambiental de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente de la época de los 90. Em, Sin embargo, tenemos, hasta el día de hoy, tenemos 5 ríos solamente con normas secundarias. Sí, eso, además de lo evidente, ¿no? Son normas que son súper técnicas. En promedio, lo que demora el Estado, que en este caso es la administración del Estado, el Poder Ejecutivo, en tramitar una norma de esa envergadura es alrededor de 7 años. Aquí estamos hablando de 20 años, porque además, bueno, es una de las primeras, tiene un origen en un desastre ecológico que ocurrió en el año 2004. Fue altamente participativa. Yo no me atrevo a decir que fuera la más participativa, pero sin duda una de las más participativas, quizás la más, no lo sé. Promovió el cambio de la institucionalidad en Chile también. Promovió el cambio de la institucionalidad en Chile, mejoró todos los parámetros, porque eso también hablábamos la semana pasada, eso tiene la participación ciudadana, es un principio que existe precisamente para mejorar las decisiones. Lo que dice la Declaración de Río es que la mejor manera de atender las situaciones ambientales es con la participación de todas y todos los involucrados. Para eso es la participación, y por eso es tan grave lo que está pasando con la mega reforma, porque es una norma sumamente regresiva en muchos ámbitos. Uno de ellos principalmente es la participación. Y además la norma secundaria de calidad de las aguas para el río Valdivia se ha demorado tanto porque ya 2 veces las industrias... algunas industrias, no todas las industrias extractivas principalmente, se han opuesto a su implementación. Entonces ha tenido que volver a su tramitación. Originalmente la Corte Suprema retrotrajo el procedimiento, entonces pasamos nuevamente por toda la fase administrativa. Luego de la fase administrativa se reclamó como la mayoría de instrumentos de gestión ambiental que establecen límites para la emisión. O sea, no establece por sí misma un límite a la emisión, pero establece parámetros que, en caso de que se superen, habría que dictar otra norma, un plan de prevención, un plan de descontaminación, que podría traer aparejadas normas de emisión que podrían ser superadas por industrias que hoy día están pero sin ningún límite. En lo concreto, la norma secundaria lo que sí implica directamente es monitoreo, básicamente. Exactamente. ¿Verdad? O sea, estar monitoreando permanentemente de manera adecuada y constante los distintos parámetros, en este caso del río o del aire, como efectivamente se hace, ¿no? Sí. Ya que hicimos esta síntesis un poco extrema de lo que hablamos largamente la semana pasada, ahora conversemos de la mega reforma. ¿Y por qué un proyecto que proviene desde el Ministerio de Hacienda termina siendo ambientalmente tan relevante, siendo que supone que era de Hacienda? O sea, ¿qué pasó ahí? Sí, varias cosas. Primero, la manera como se presentó el proyecto, de hecho se lo nombró Ley de Reconstrucción. O sea, estábamos pensando en reconstruir después de desastres, incendios, etcétera. No sé si se refería a eso el gobierno. A mí me tinca que era más de reconstruir el país después del terrible gobierno anterior. No, y después de todos estos años de democracia, digamos. De un país quebrado. Claro, de vuelta a la democracia. Por eso es grave en términos primero de la democracia, porque
una norma de esta envergadura, una ley de esta envergadura, independientemente de cuáles sean las propuestas que se pongan a discusión, es tan profunda la reforma que necesariamente requiere una amplia discusión. Y aquí todo lo contrario, o sea, se presentó entre muchas cosas, como dice la Cami, temas tributarios que son sumamente profundas las modificaciones, mezclados con temas ambientales, mezclados con temas laborales, mezclados con temas de distinta índole, y además la manera como el gobierno lo ha tramitado en el Congreso ha sido como un caballo de carrera. O sea, no llevamos ni 4 meses o ni 5 meses de gobierno y ya tienen la reforma o la ley más importante probablemente de todo el gobierno, ya aprobadísima. Aprobadísima, porque claro, como tienen mayoría parlamentaria, aprovecharon esa mayoría parlamentaria para de alguna manera, a través de la vía institucional, digamos, porque de todas maneras se está tramitando en el Congreso, imponer esa propuesta. No sé si ustedes se acuerdan, cuando recién se presentó el proyecto de ley, los parlamentarios de oposición instaron para que, primero, vetaron un montón de artículos, o sea, no vetaron, eso viene después, presentaron un montón de indicaciones. ¿Qué es lo que hacen las indicaciones? Propiciar el debate. Claro. Tú me haces una propuesta, yo la reviso, algunas cosas me parece que sí, y tengo indicaciones que hacer para abrir la discusión. En un país democrático, el órgano por excelencia más representativo es el Congreso. Las leyes se tramitan principalmente en el Congreso, precisamente porque es la vía en cómo ejercemos la democracia, la democracia representativa que tenemos hoy día. Entonces, lo primero preocupante es la manera como se presentaron tantos temas en una pura discusión, pero que además se ha omitido la posibilidad de discutir precisamente. Un logro fue que se discutiera en algunas comisiones. No se discutió en todas las comisiones que se debía haber discutido. Y según tú, ¿ese es como una falla o algo que propició el gobierno directamente? ¿O sería una falla, en este caso, de la oposición que no logró llevar a cabo las discusiones? Mira, yo seguí algunas discusiones, no era imposible seguirlas todas. No, además iban en paralelo. Iban en paralelo, como no, había que duplicarse o triplicarse o Sí. quintuplicarse. Pero hubo una voluntad del gobierno de omitir los espacios de discusión y por otra parte una imposibilidad de la oposición de todas maneras forzar o propiciar esa discusión. Y eso tiene que ver con quienes están representando en el Congreso, quienes son los parlamentarios, las parlamentarias, dónde están las mayorías, dónde están las discusiones, cuáles son los argumentos que se presentan, y por eso es tan importante quién se elige para que represente a los distintos distritos en el Congreso. Oye, Andrea, y tú respecto de esta mega reforma, ¿tú crees que se discutió realmente a nivel territorial? O sea, acá la gente en Valdivia o en la región, ¿estuvo atenta a esta discusión o fue en realidad algo que se armó, se discutió y se zanjó entre Santiago y Valparaíso? Claro, lo que sucede es que no hay una participación real, porque en el fondo, como bien dice la Ale, la democracia consiste en que tú eliges a alguien que te representa y esa persona es tu voz en el Congreso. Y yo siento que ahí hay mucho desconocimiento. Lamentablemente nosotros tenemos un país que recuperó la democracia recién hace un poco más de 30 años, ¿ya? Entonces no tenemos realmente una cultura democrática. Yo creo que muchas de las personas, incluso creo que el gobierno actual está donde está justamente porque las personas desconocen mucho, se produjo una polarización en la última elección, por lo tanto, para mí el hecho de que tengamos el presidente que tenemos hoy día en Chile no obedece a que realmente él sea un presidente que fue electo como se esperaría, sino que más que nada por un temor de que no llegue el comunismo al gobierno, ¿ya? Porque la candidata eran dos polos completamente opuestos, era muy difícil la última elección.
Pero Mm. claro, eso conllevó a que suceda esto, pero ahí yo creo que no voy a ser tan tibia con mi opinión, pero creo derechamente que el gobierno miente. El gobierno miente mucho. Siento que lamentablemente, o sea, sé que este programa no lo va a ver el presidente de Chile, pero si lo viera, señor presidente, me gustaría decirle que hay una descripción para aquello y se llama demagogia. Ya uno no puede decirle a la gente una cosa y hacer otra completamente distinta. Lo veo día a día en los noticieros, no, estamos reconstruyendo el país, estamos haciendo lo mejor para los chilenos, trabajando para ustedes, el logo, y yo en lo concreto veo que quién podría querer ceder la soberanía que tenemos sobre nuestro territorio, sobre nuestras aguas. Y eso es lo que está sucediendo, es decir, esta mega reforma viene a generar un cambio que le permite a grandes inversores, generalmente extranjeros, a que vengan a posicionarse en nuestro territorio y que si no les resulta su negocio destructivo para nuestro medio ambiente de todos, tuyo, mío, de las personas que nos escuchan, sea entregado para que Mm. lo sacrifiquen y si no lo hacen bien, además hay que indemnizarlo. Oye, a todo esto, yo como que veo las noticias de Argentina y Están es en el como, futuro. es el futuro, es el futuro. Y ahora justamente en Argentina están con un tremendo también Mm. discusión por el tema de, quieren sacar una ley para permitir que extranjeros compren, creo que sin Tierras. límites, Sí, tierra. sí, De hecho, hubo una movilización súper grande, no recuerdo si hoy o ayer. ayer. O Muchos no, hoy día. artistas llamando a salirse a movilizarse, en el fondo también Mm. tratando de defender su soberanía, como Exacto. decías tú, Mm. Andrea. Entonces, Mm. solo un paréntesis de que es como, oye, esto mismo yo lo vi el año pasado que estaban hablando en Bueno, Argentina. esta mega reforma chilena es la ley ómnibus argentina del año pasado. Ya, exacto. Es la misma. Oye, sigamos entrándole un poquito el diente a la mega reforma, porque recuerdo también que desde el año pasado o antepasado se empezó a posicionar muy fuerte el tema de la permisología, no sé si se acuerdan. Sí. Fue como un concepto que lograron de partida, ¿qué es la permisología? O sea, es como, son todos los procedimientos, mecanismos, toda la institucionalidad, Mm. en este caso ambiental, que tanto ha costado construir, ¿verdad? Mm. Al alero del cambio climático, de Mm. la crisis ecológica, Mm. que creo que estamos en un momento súper patente porque acaba de quedar tremenda escoba en la zona centro-norte, Ujú. Mm. porque está el fenómeno del Niño, pero agudizado en un contexto de cambio climático, mientras que en España, en Europa, se están incendiando, pero con índices históricos. Sí, Entonces, hablar de permisología yo creo que fue estratégicamente muy sí, apropiado. O sea, totalmente. era evidente que se venía algo así después de haber insertado tan fuertemente un concepto como de la Mm. permisología, Mm. de que todas estas trabas burocráticas, Mm. supuestamente, que Mm. imponía el Estado para poder generar desarrollo, ¿verdad? Para poder Mm. generar industria en Chile, qué sé yo, básicamente lo que hace es retrasarnos, ¿verdad? Mm. Impedir el desarrollo. Mm. Eh, El desarrollo económico, Desarrollo económico, claro, por supuesto, porque que el es lo desarrollo no es que conciben. exclusivamente económico, crecimiento el económico. crecimiento económico. Que Claro, algunas personas lo confunden con el desarrollo. exacto. Ya bueno, entonces hablando de eso, en términos de diagnóstico, ¿qué opinan de partida de haber usado o de haber inventado un concepto como la permisología, Mm. que viene de obtener permisos ambientales, básicamente? Sí, Como estrategia a mí me parece súper súper buena, comunicacional. Comunicacionalmente lo hicieron. pero en Ahora, términos de diagnóstico. claro, yo estoy de acuerdo, súper de acuerdo contigo en que cuando se impuso la idea de la permisología con una connotación negativa, porque de hecho el gobierno anterior tramitó una ley de permisos sectoriales Ujú. para agilizar los permisos sectoriales Ujú. en contra de la permisología. Y lo que se ha llamado permisología es un poco un caballo de Troya de cómo se van relajando las regulaciones. Porque si tú tienes un patrimonio natural que resguardar, porque no por capricho, no porque, como dijeron algunos ministros, hay una ranita, hay una hormiguita, hay no sé qué cosa. No, tiene que ver con que
insisto, de la salud de los ecosistemas depende la salud de las personas. Por eso es importante proteger el patrimonio natural. Para poder hacerlo y para que el desarrollo sea efectivamente un desarrollo sostenible y no mero crecimiento económico para los bolsillos de unos pocos, es importante que el derecho, el ordenamiento jurídico, las instituciones funcionen Ujú. y establezcan límites. A mí hay una cuestión que yo habitualmente en tribunales tengo que repetir varias veces. El sistema de evaluación de impacto ambiental no es un sistema de aprobación de proyectos, es un sistema que evalúa impactos ambientales y en la medida en que esos impactos son susceptibles de ser mitigados, reparados o compensados, el proyecto se aprueba. Pero los proyectos que generan impactos más allá de lo permisible no se tienen que aprobar. Eh, De hecho, antes de comenzar el programa, estábamos conversando con Camila justamente qué hubiese sucedido si esta ley hubiese estado vigente hace un par de años cuando ocurrió el desastre ambiental del año 2004. Y decíamos justamente eso, porque, por ejemplo, hay una polémica de la época que fue comprobada también, y es que se autorizó a construir una planta, en la planta de celulosa Arauco se autorizó una planta para 550.000 toneladas por año, ¿ya? Y sin embargo se construyó una con capacidad para procesar 850.000 toneladas mm, anuales, ¿cachai? O sea, ¿qué haces tú Mm. ahí si estás amarrado de manos? ¿Qué hubiese pasado en esta época si hubiesen dicho, ya, ¿sabes qué? Se construyó esta planta, que por cierto costó, Arauco señaló que se habían invertido 1.200.000 millones de dólares, perdón, por el proyecto integrado, y resulta que se hubiesen dado cuenta después que la planta no era para procesar 550.000 toneladas, sino que 850.000, y le hubiesen revocado la lo que pasa resolución es de que calidad ahí, ambiental. ahí es diferente porque lo que hizo Arauco fue incumplir la RCA que les habían otorgado, Claro. una vez que ya les habían otorgado la RCA. Esto es el paso previo. Durante la evaluación, eh, los proyectos tienen que cumplir con el ordenamiento jurídico y las normas se crean para precisamente poder compatibilizar todos los bienes públicos y todos los bienes y todos los derechos, no solamente de los empresarios, sino también de las personas. Entonces, vuelvo al concepto de la permisología porque se ha entendido o se ha dado a entender como si fuera algo negativo cuando se trata única y simplemente de el cumplimiento del deber que tiene el Estado, que además es un deber constitucional, de garantizar un derecho a un medio ambiente libre de contaminación, preservar la naturaleza. Hoy día, cambio climático mediante también propender a la mitigación, a la adaptación. Y eso, ¿cómo el Estado cumple sus deberes? Bueno, dictando normas, Mm. Ujú. ¿sí? Y las normas se tienen que cumplir. Entonces, cuando es similar a lo que ocurrió con las empresas que se opusieron a la implementación de la norma secundaria. No les gusta que haya norma. No es que no les guste el contenido de la norma, no les gusta que haya norma. Mm. Y por eso hablan de permisología en vez de hablar de lo natural que es, no sé, si alguien, pongo un ejemplo burdo, si alguien quisiera casarse, hay unos mecanismos, hay unas formalidades que se tienen que seguir, y si alguien quiere casarse de otra manera, eso no es un matrimonio según la ley, eso es otra cosa. Claro. Eh, y lo otro relevante es que, y aquí te agradezco mucho haber ingresado el concepto de la permisología a la discusión porque nos permite desmitificar también algunas cosas. Uno, esto, ¿no? Que no es un problema el que haya normas, el problema es que se incumplan las normas. Claro. Y además hay un mito que es falso, subyacente, y es que las empresas, los permisos tienden a ralentizar el proceso de obtención de permisos. Y yo que soy usuaria del sistema de evaluación de impacto ambiental, no porque yo presente ¿Tiene muchas empresas? proyectos, claro, no porque yo presente muchos proyectos a evaluación ambiental, sino porque hay que estar ahí atenta Mm. Claro. a facilitar la participación ciudadana para que las personas que viven en los territorios puedan ejercer su derecho a participación y con eso, como decía al principio, mejorar las decisiones ambientales que se toman.
el motivo por el cual los proyectos se demoran un montón es porque los titulares de proyecto en general presentan malos proyectos. De hecho, la reforma del 2010 puso un límite a eso. Antiguamente el incentivo era que se presentaban malos proyectos y solamente si es que había alguien que lo alertaba o el Estado o la ciudadanía, ok, se mejoraba el proyecto a través de este diálogo que ocurre entre Ixara Adenda, ¿no? Se presenta un proyecto, se le entrega a los organismos con competencia ambiental, presentan un informe de solicitud de aclaraciones, rectificaciones, ampliaciones, y el titular lo responde con una adenda. Eso era Puede pasar muchas infinito. veces. Y la ley 20.417 del 2010 le puso un límite a eso precisamente para que los proyectos se presentaran en buenas condiciones. Y ya si a la segunda vez que te pidieron algo y no lo cumpliste, bueno, o sea, el Hasta aquí problema, llega el proceso, ¿no? ¿por qué le echáis la culpa al empedrado? Pues si Claro. tu proyecto era Oye, malo. ese tema igual es súper interesante porque en el fondo es como, bueno, si efectivamente hay una burocracia tan enlentecedora, ¿verdad? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es del Estado o del sistema, en este caso, de evaluación de impacto ambiental? ¿O es que los titulares de los proyectos no están presentando bien sus proyectos? O sea, no Exactamente, po. están haciendo bien la tarea, básicamente. Y Exactamente, eso po. es lo que... y como resultado hay un proceso lento. Pero la Sí. responsabilidad en este caso quizás sería 20 el Estado, 80% Y ni siquiera 20 el el titular. Estado, porque de hecho, más en lo concreto, cuando se presenta un proyecto de evaluación ambiental, se publica el proyecto, la ciudadanía tiene 30 días para, en el mejor de los casos, cuando es a través de un estudio, porque cuando es a través de una declaración hay que además pedirlo, tiene 30 días para enterarse del proyecto, para entender el proyecto, para conversar con los vecinos, con la ciudadanía, elaborar observaciones y presentar observaciones. Claro. 30 días. Antes eran 30 6 días. meses. El titular del Que igual era proyecto, poco. el Que era proyecto, cuando él presenta su proyecto, se va a los distintos organismos con competencia ambiental, vuelve con el informe de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones, el Ixara. El titular tiene un plazo para responder a través de una adenda y lo más habitual, yo de hecho no he visto proyectos en los que no ocurra que el titular pide más plazo y pide más plazo para poder hacerse cargo y se suspende el procedimiento. Y los procedimientos se suspenden años Mm. para que el titular pueda recopilar la información para poder hacerse cargo de lo que le están pidiendo. Años. Oye, yo no me puedo Increíble. quedar con la duda. ¿Por qué no le revocaron la RCA a Arauco si la autorizaron a construir una planta para procesar 550.000 toneladas por año y a posteriori descubrieron que se podían procesar hasta Porque la 850.000? revocación no es automática, yo no manejo el detalle de ese procedimiento. Hoy día la revocación es una sanción que establece la Superintendencia del Medio Ambiente cuando ha establecido que hay un Mm. incumplimiento grave a un instrumento de gestión ambiental, en este caso a una resolución de calificación ambiental. Para que eso ocurra, tiene que haber una denuncia o tiene que haber una fiscalización de parte de la superintendencia tiene que haber formulado cargos. Lo usual cuando se formulan cargos es que el titular, de hecho, esto es uno de los incentivos al cumplimiento, porque dentro de las funciones de la superintendencia no está solamente exigir que se cumplan las normas, sino también incentivar al cumplimiento. Entonces hay mecanismos de incentivo al cumplimiento como los programas de cumplimiento. Entonces el titular el titular puede decir, no, esto no tiene nada que ver, y entonces sigo y voy a juicio, digamos, Claro. por hacer el símil. O lo más habitual es que presente un programa de cumplimiento. Diga, sí, perdón, me Me equivoqué, equivoqué. Claro. pero aquí yo voy a presentar un programa de cumplimiento y ese programa de cumplimiento la superintendencia tiene que revisarlo, tiene que aprobarlo y se Oye, tiene que cumplir. Ale, y siguiendo un poquito la historia de Arauco, de lo que contaba Andrea, si es que al día de hoy hubiera pasado, o si en el 2004 hubiera existido esta mega reforma, se hubiera aprobado 25 años antes, y efectivamente se le hubiese revocado la RCA, por ejemplo, a Mm. Arauco,
el Estado hubiera tenido que indemnizar a Arauco Sí, pues. con no sé cuántos millones, 1.200 millones, es lo 1.200 que informa millones. Arauco en su Y, memoria. y más allá de la injusticia que eso representa, porque nos indigna O sea, más saber allá de eso, contaminar, el Estado, que básicamente es nosotros, con nuestros impuestos, hubiera tenido que pagarle a Arauco por haber darle un premio, contaminado, claro, darle un darle premio de por, consuelo, claro, pobrecito que Claro. ya, contaminaron. deje de contaminar, pero le voy a pagar, porque Ya. contaminó, Eso es para lo que que deje de implicaría el día de contaminar. hoy, algo así. Sí, y más allá, más allá de lo injusto que implica, lo preocupante es que es un incentivo sumamente perverso Mm. para que se presenten proyectos de mala calidad, con bajos estándares o en situaciones de alta conflictividad que nunca tuvieron la idea concreta, real de ejecutarse, sino de generar un desorden administrativo, un desorden territorial y luego se va el señor titular de proyecto con los bolsillos como si nada hubiera pasado. Porque además, en el hilado más fino del proyecto de ley, la manera como se verifican esos montos y cuánto el Estado le va a indemnizar, también tiene harta Está asociado a la oscuridad, po. inversión, entiendo. Y ahí, por ejemplo, yo siento que esta ley carece de tantos elementos a mis ojos de simple ciudadana, porque creo que asimismo como le va a caer, porque evidentemente esto es bajar barreras. Por lo tanto, se puede presumir que se van a presentar más proyectos, ¿cierto? Ujú. Que la gente va a decir, ok, ya no vamos a tener todas estas restricciones, por lo tanto, si tenemos unas lucas para invertir, presentemos estos proyectos. Entonces, se presume que podrían ingresar más proyectos a evaluación ambiental, pero a la vez a empleados a empleados públicos que hoy día no tienen la preparación, que no tienen la información necesaria, entonces las posibilidades de que cometan errores al momento de evaluar son súper altas. Mm. Y justamente lo que está, porque está específicamente dicho que si se les revoca la RCA por resolución judicial, el Estado de Chile los va a tener que indemnizar. Pero claro, ¿y cómo puedes tú velar porque se haga una buena evaluación ambiental si les redujiste el plazo y le bajaste las barreras de entrada? O sea, Mm. yo siento que esto va a ser, ojalá que no llegue a su fin, ojalá que el Tribunal Constitucional haga su parte. Ya, Pero ya vamos ahí, sí, ya vamos para allá. Oye, Andrea, y yo sé que tú te tienes que ir en pocos minutos, pero otra parte crítica, yo creo que como tú como una persona muy activa dentro de la comunidad valdiviana, ambientalista, también muy no digas ligada. ambientalista porque después van a decir que soy hippie. Que Ay, esto- no, muy ligada a las Empresaria empresas de turística, turismo. empresaria Eso, turística. perdón, me Dígalo, disculpo. dígalo, ¿no? Y la boquita te queda ahí Ahí mismo. mismo. Hay otra polémica de esta mega reforma, es que se va a reducir a 30 días el plazo para reclamaciones por parte de las comunidades. Y solamente van a poder participar quienes, Se a su declaren vez, sujeto de interés. no, y quienes No, quienes hicieron participaron, observaciones ciudadanas. perdón. Quienes hicieron observaciones ciudadanas. Exacto, quienes participaron en el proceso de participación ciudadana. O sea, si alguien se enteró tarde, no alcanzó, estaba enfermo, no sé qué, ya no va a poder opinar sobre ese proyecto. Y si, nada, y los que sí participaron solamente van a tener 30 días. ¿Qué implicaría esto para organizaciones como la tuya? Que en este caso está representando al sector de turismo, por ejemplo. O sea, yo lo encuentro bastante terrible porque nosotros tenemos una gobernanza que nos indica que hay ciertas cosas que podemos decidir por directorio. Bueno, primero, yo como presidenta puedo tomar ciertas decisiones de manera directa. Si veo que algo afecta al gremio, de manera directa, yo puedo tomar una decisión sin consultarle ni siquiera al directorio, lo dicen los estatutos. Pero tenemos mensualmente estas reuniones de directorio y nosotros tenemos obligación por estatutos de reunirnos solo una vez al año para la presentación de la memoria anual, o sea, esa es la obligación de un socio. Un socio debe solamente una vez al año presentarse a una asamblea general de socios. Mm. Sin embargo, podemos citar a asambleas extraordinarias cuando se requiere, cuando es Mm. necesario. Pero también hay que seguir una formalidad.
¿te fijas? Antiguamente era enviar cartas certificadas, Mm. hoy día puede ser un correo electrónico, que no toda la gente, o sea, nosotros no podemos organizar una asamblea extraordinaria con menos de 30 días. Lo veo muy difícil. O sea, para tener el quórum, porque además tenemos que tener quórum, Claro. ¿cachai? Entonces, no es tan fácil organizar. A nosotros nos ha pasado con varias decisiones que se han visto de pronto demoradas porque, no sé, por decirte algo, para presentar un proyecto al gobierno regional. Nosotros necesitamos que la asamblea, no el directorio, apruebe que este proyecto se va a presentar, que se va a presentar con otra agrupación, con otra institución en conjunto, que uno va a ser el ejecutor, el otro va a ser la capacidad va a aportar el conocimiento técnico. Entonces, yo siento que 30 días no es un plazo correcto y además que conociendo también de primera fuente cómo funcionan los organismos del Estado, también ahí te puedo dar un ejemplo súper claro. Nosotros durante la pandemia perdimos la vigencia del directorio y el Minecon, que se portaron un 7, tienen ahí a una maravillosa persona a cargo de la DAES, que es la Dirección de Asociatividad, y nos ayudó muchísimo. A pesar de eso, se demoró casi 20 meses que nos pudieran responder. Y esto, nosotros al principio muy enojados íbamos a reclamar, oye, pero tienen un plazo legal para respondernos, claro. Y ahí nos dijeron, oye, lo que pasa es que en Santiago la DAES tiene 40 abogados y hoy día, o sea, el 2023, cuando ya se termina la pandemia o las restricciones de la pandemia, comienzan a caer todas estas solicitudes, po. O sea, muchas agrupaciones como la nuestra, de distinta índole, que dependen de la DAES, comenzaron a solicitar volver a validar Renovación. renovación de la Directorio. vigencia de los directorios. Entonces eran los mismos 40 abogados recibiendo 8.000 solicitudes de todo Chile. Mm. Entonces era obvio que se iban a demorar más. Yo siento que eso es un poco lo que podría suceder Y ese es el caso en que con estas... ustedes están organizados. Es- Imagínate en las comunidades donde po. les llega un proyecto, nunca se habían asociado, nunca habían tenido Mm. mayor actividad y en 30 días tienen que organizarse, Mm. estudiar el documento, conseguir Mm. abogados, presentar la reclamación, redactar, no sé, como... Sí, ¿no? ¿Es un tiempo adecuado? O sea, de ninguna manera. Y además, por todo esto que ustedes están señalando, lo que hace este proyecto de ley es para el procedimiento específico de evaluación ambiental, que es un procedimiento administrativo, como hay muchos otros, como el de renovación del Claro, directorio, por sí. ejemplo, para lo que establece la ley sobre bases generales de la administración del Estado, o sea, más allá de lo ambiental, es que existe un recurso de invalidación administrativa para los casos en que durante un proceso, un proceso administrativo hubiera vicios. Si es que hubo vicios, entonces lo que corresponde es que haya un proceso de invalidación. Mm. Esa invalidación habitualmente y en términos generales tiene un plazo de 2 años para ejecutarse. Y la jurisprudencia, antes de las reformas legales, a través de la jurisprudencia ya había habido un retroceso porque se inventó la teoría de la invalidación propia y la invalidación impropia. Esta era la invalidación propia, pero esta invalidación en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental tenía que tener el mismo plazo de 30 días que tenían las observaciones de las reclamaciones de la participación ciudadana. Entonces, hace ya varios años que de haber tenido legalmente el plazo de 2 años, se redujo drásticamente vía jurisprudencial a 30 días. Pero seguía existiendo la posibilidad de que quienes no participaron durante el proceso o quienes no hicieron observaciones durante el proceso de participación ciudadana, por los motivos que fuera, seguían teniendo el derecho a presentar una invalidación porque hay un vicio administrativo, porque hay un vicio legal, porque es Claro. natural que así sea. Aquí lo que se está haciendo es además cerrar la puerta a que quienes no hicieron observaciones ciudadanas no puedan invalidar la resolución. Y también es súper grave porque el único objetivo que tiene la reclamación que pueden ejercer las personas que presentaron observaciones Mm. ciudadanas es que se considere debidamente
esa observación ciudadana. Yo quien hizo una observación sobre A, B y C no puede reclamar por D y no puede reclamar por A, B o C, sino que tiene que reclamar porque A, B o C se considere debidamente. Ah. O sea, ya Ni siquiera estamos, o sea, ya estamos solamente en la materia que tú alegaste Exactamente. puedes Y- exigir una respuesta. y una respuesta que no es de contenido, sino que es de consideración. Entonces, ya estábamos en una cancha sumamente estrecha, Wow, que ahora se estrecha mucho más. wow. Vamos a ir a una pausa musical para seguir conversando después. Vamos a liberar a Andrea, que tiene sus compromisos previos. Vamos con una canción de una artista nacional que yo es como la revelación para mí al menos, que se llama Javiera Electra, no sé si la No conocen. la gacho. Y el tema se llama Sagrado por Esencia. A ver. Me pilla pensando en tu sonrisa, con árboles y tierra mezclado. De pronto me invade un pensamiento de prisa, porque de mi vida tú ya te has marchado. ¿Quién puede mandar al sale tapa el cuerpo? En ese intento de sobrellevar la existencia, me saca la cresta subiendo el cerro en la cuesta, y el viento ha venido a nuestro encuentro. Sagrado por esencia. ¿Y quién puede mandar al corazón? Sale tapa el Y estamos de vuelta en Hasta la Última Gota. Nos queda nuestra ilustre invitada, la abogada Alejandra Donoso. Estamos conversando y tratando de entrarle por todos lados a esta mega reforma, qué es lo que implica en términos ambientales, cómo se va a relacionar con el tema que estábamos hablando originalmente de la norma secundaria, del cuidado de nuestros ríos, de todo el ecosistema. Y a pesar de que ya fue aprobada, al parecer todavía no es ley, ¿no? No, O sea, todavía no. quedan instancias. Sí. ¿Qué es lo que falta? Sabemos que se llevó, diputados, parlamentarios, llevaron algunas partes de esta mega reforma al Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado al respecto, pero ¿qué nos queda aún por hacer? O ya estamos sonados y hasta que el Tribunal Constitucional no hable, no podemos hacer nada. Mira, el proceso legislativo en las dos cámaras está. Lo último que hubo fueron vetos que se presentaron, por lo que me fijé, al parecer también se están tramitando súper rápido y entonces ya
si no es esta, ya la próxima semana estarían Es ley. resueltos los vetos. Y lo que queda es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ayer acogió a trámite los requerimientos que se hicieron dos, uno de la Cámara de Diputados y Diputadas y una de la Cámara del Senado. Ujú. Se acogieron a trámite. Está abierto un periodo para que quienes quieran solicitar audiencia ante el Tribunal Constitucional lo puedan hacer. Ese plazo vence el lunes a las 12 del día y las audiencias son el miércoles de la próxima semana En el y Tribunal en el Constitucional. Tribunal Constitucional, y el jueves el Tribunal Constitucional debiera abordar y revisar los requerimientos. Es tan amplio que puede que se demoren más. O sea, hoy por hoy está todo en manos del Tribunal Constitucional. Y del Congreso, que todavía falta por resolver algunos vetos. Pero dado el comportamiento del Congreso, no hay mucha expectativa en esa línea. Oye, otra cosa que estábamos hablando en la pausa es que la Corte Suprema efectivamente envió un informe con una crítica a esta Sí. mega reforma y alertó sobre un riesgo para las finanzas públicas, ¿no? Ujú. Señalando que el fisco podría terminar operando como una suerte de asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada, Ujú. ¿no? Esto tiene que ver con el tema de lo que estábamos hablando antes, de que indemnice a las Sí. RCA Rechazadas rechazadas. o revocadas. Claro, aquí en términos como de poderes del Estado me confundo un poco, ¿no? Porque en el fondo la Corte Suprema está como en un nivel, o sea, son poderes diferentes de Son poderes partida. diferentes, pero dentro del proceso legislativo muchas veces se le pide informe a la Corte Suprema. El caso más emblemático y para mí el más bonito fue cuando se tramitó la ley de glaciares. Ujú. El informe de la Corte Suprema señalaba algo clave que aquí se repite, y es que esa norma era regresiva, porque los mecanismos que establecía el proyecto de ley que se estaba presentando no garantizaba que el Estado pudiera efectivamente cumplir sus deberes constitucionales. Aquí ocurre lo mismo dentro del trámite legislativo, Ujú. porque es complejo, o sea, pasa por una cámara, pasa por la otra, se va a comisión mixta. No voy a detallar el proceso porque además tiene alguna sutileza, pero en algún momento está la posibilidad de que se le pida informe a la Corte Suprema y Ujú. la Corte Suprema emite su informe. Esta vez la Corte Suprema emitió un informe alarmando, sobre estas cuestiones que tú nos compartes y que para mí se traducen en que el proyecto es inconstitucional y el proyecto es regresivo. Es súper relevante que... Vamos por partes. Vamos por Primero, partes. ¿por qué es inconstitucional? Porque es que las dos cosas van Ya de la están mano. juntas. Ajá. Van de la mano. El Estado de Chile tiene una serie de compromisos internacionales que están recogidos por la Constitución a través del principio de soberanía, que está en el artículo 5 de la Constitución. Ujú. Lo que dice la Constitución es que el límite es el respeto por los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales. Ujú. ¿Sí? Chile tiene ha ratificado una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos, Pacto San José de Costa Rica, derechos humanos en términos amplios y también en términos ambientales está el Acuerdo de Escazú y está todos los tratados internacionales que tienen que ver con el cambio climático. Ujú. Eso quiere decir que dentro de otras muchas cosas el Estado adquiere obligaciones. Junto con eso, obligaciones que se suman a el deber constitucional que tiene el Estado de garantizar un medio ambiente libre de contaminación y preservar la salud del medio ambiente. Además que el deber del Estado, por antonomasia, y así también lo establece la Constitución, el Estado existe para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. Ujú. O sea, si es que el Estado no garantiza los derechos humanos de las personas, no está sirviendo. Imagínate si es que además va en contra del ejercicio de los derechos de las personas. Claro. Entonces, y dentro de estas obligaciones que adquiere el Estado de Chile, hay una
Bueno, hay varias, como la acción climática justa, por ejemplo. Ujú. Tiene que haber acción climática. No se puede quedar sentado esperando Claro. que alguien haga algo. No. Por eso se están reduciendo las Por emisiones, eso se se está reducen las trabajando en la emisiones. descarbonización. Exactamente, se dicta Ujú. ley marco de cambio Exacto. climático, se hacen O sea, el planes. Estado ya estaba en esto. El Estado estaba en Ya, esto y partamos de esa base. fuertemente. Ajá, Y comprometido. en el foro internacional Chile es visto con muy buenos ojos. Claro. Por eso. La reconversión de fuentes de energía Exacto. eólica, solar, ya, todo el tema La de la limpieza de la electromovilidad. matriz energética. Exacto, la electromovilidad. Un montón de Ujú. mecanismos que, a pesar de que Chile, sus contribuciones a las emisiones son bajas, está haciendo muchísimo o estaba haciendo muchísimo por cumplir las metas de reducción de emisiones. Ujú. Eso es acción climática. Pero además hay otra obligación que es súper relevante, que es la de progresividad y no regresión. Eso quiere decir que siempre tenemos que ir avanzando hacia mejores condiciones de protección de los ecosistemas y de garantía de los derechos de las personas. Y cualquier norma o cualquier actividad que ejerza el Estado siempre tiene que ir hacia el progreso y nunca hacia el retroceso. Claro, o sea, que básicamente sea de una línea, o sea, no podemos estar impulsando la descarbonización por un lado y después aprobamos leyes que no nos Exacto, contaminen más. exacto. Ujú. O sea, si ya llegamos a un punto, no podemos bajar de ese punto, Ya, porque eso es regresivo. ya, Y esta norma, por donde se la mire, es regresiva. claro. Uno, porque establece incentivos a que se presenten malos proyectos. Delante la Andrea hablaba sobre los incentivos que se presentan a los titulares de proyectos. Y bueno, comentábamos también qué es lo que hubiera pasado si es que esto estuviéramos en el 2004 o por ahí. Em, Desde un punto de vista geopolítico, lamentablemente estamos en un escenario de regresión, Totalmente. no solo ambiental, pero también laboral, también de derecho, y el gran riesgo que estamos corriendo es que Chile, Latinoamérica, el sur global, terminen siendo lugares con tan poca regulación que es jauja, pues. Se puede hacer Mm. cualquier cosa porque el estándar es muy bajo y entonces lo que no se puede hacer en Europa, por ejemplo, sí se puede hacer acá. Y ya estamos un poco en ese estado, ¿no? Estamos ahí. Hablemos de la salmonera, claramente no en este programa, ya lo alcanzamos, pero es que me da risa porque hay un meme que lo dice tan bien, que es como cuando tú visitas Noruega, todo Claro. hermoso, castillos, bosques encantados, qué sé yo. Cuando Noruega te visita a ti, ay, tú tremenda salmonera en áreas Sí, po. protegidas. Sí, po. En áreas Y protegidas. desastres ambientales. Y desastres ambientales, y persecución a dirigentes y a defensores, Exacto. etcétera, O sea, ¿a eso te etcétera. refieres con que es regresiva? Porque también es regresiva en términos tributarios, ¿no? También, po. O sea, el Va para Estado otro tema, está- pero es regresiva por todos lados. es regresiva y es inconstitucional porque es un proyecto de ley que no garantiza o no permite e incluso impide Mm, que el Estado cumpla sus deberes constitucionales. comprendo. Tremendo. Brutal, Brutal. brutal. No sé muy bien qué decirte. Ya, volviendo al tema inicial, que era respecto de la norma secundaria, que es algo que tenemos, ¿no? Sí, Es algo sí, que tenemos lo que tenemos, logramos. Lo tenemos. Ya. Como un poco para ir cerrando este mini ciclo de 2 capítulos dedicado un poco a la norma Ujú. secundaria, pero que ahora está en esta coyuntura bien distópica, ¿verdad? De la Mm. mega reforma ya aprobada en tiempo récord. Si bien la mega reforma no modifica la norma secundaria, no la toca, ¿verdad? ¿En qué podría incidir, así como en lo concreto? En lo concreto, O más que incidir en la norma misma, como pensándolo como en la aplicabilidad, por ejemplo, de la norma exacto, sí. y El gran problema que podríamos tener es que precisamente como el Estado estaría recaudando menos, tenga menos recursos para cumplir sus deberes, por ejemplo, para el los de monitoreo. monitoreo. Tremendo. O sea, queda como en papel muerto.
Ese es el riesgo. Yo espero que eso no ocurra porque precisamente la norma fue dictada con una robustez muy, 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 muy grande, con alta Mm, participación. No depende solamente de un organismo, está la Seremi de Medio Ambiente, está la DGA, está la Directemar involucrada. Muchos de esos monitoreos se hacen desde hace mucho claro. tiempo, se están haciendo, se tienen que seguir haciendo. Pero efectivamente el riesgo es que el Estado recaude tan poco que tenga que priorizar y no pueda seguir monitoreando. Por ejemplo, como ocurrió esta semana, leí que no es el único caso, hay varios casos de varias comunas que por los recortes en salud, los centros de salud, los CESFAM, ya no están atendiendo jornadas completas o Claro. no están atendiendo todos los días. Entonces hay un retroceso en el ejercicio de los derechos de las personas porque el Estado tiene que, o sea, el Estado, vuelvo, existe para que a través de la recaudación de impuestos y de las compras, o sea, los bienes públicos, digamos, pueda tener recursos suficientes para poder garantizar el ejercicio de los derechos Mm. de las personas. Si tiene menos recursos, no puede garantizar O el sea, ejercicio de y todos si los no hay derechos de plata las para un personas. CESFAM, que tiene que ver directamente con la salud de las Imagínate. personas, ¿qué va a haber para monitorear los parámetros del río? Imagínate, yo por eso digo, o sea, espero de verdad y confío en que ¿Confía en el Tribunal Constitucional? con Paradójico. confianza, no, 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 más que en el TC, está hablando de la norma, en que la Ah, norma ya. ha sido tan bien trabajada, es un ejemplo Mm, de una es cierto. buena política pública que yo espero que no se reduzcan los recursos. Pero efectivamente el riesgo es ese. Y respondiendo a tu última intervención, nos queda confiar, no tanto confiar en el Tribunal No es Constitucional, una cosa de buenos o malos, no, no, ¿no? no, sino en que, de hecho, es una muy buena señal que el Tribunal Constitucional haya abierto la consulta pública, o más que consulta pública, la posibilidad de solicitar audiencias públicas Mm, para escuchar argumentos. El Tribunal Constitucional a veces no nos gusta, a veces sí nos gusta, a veces se critica que Hace funciona un par como de años una, que se quería funciona bajar, como, se quería sí, eliminar, po, se quería sí, po, eliminar. que funciona como una tercera Ajá. cámara, pero la verdad es que el Tribunal Constitucional en este caso existe para que antes de que se implemente una ley, se revise que esa ley es constitucional. Si es inconstitucional, esa ley no puede ver la luz, Claro. la ley no puede ir en contra de la Constitución, es un Aquí hay una principio coherencia, básico. ¿no? Tiene que Ujú, haber una coherencia. mm. Entonces, por eso este es un examen de constitucionalidad preventivo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional y esperamos que lo haga en conciencia y con los antecedentes a la vista, porque no es que una sea demasiado ambientalista o demasiado propensa a los bienes públicos y a los bienes comunes, a cuidarlos y a resguardarlos, sino que es súper evidente que esta norma es regresiva y es inconstitucional. Clarísimo. Ojalá. Ojalá que el Tribunal Constitucional también lo vea tan claro como tú y como yo. Ale, muchísimas gracias. Como una última palabra en estos 2 capítulos que han pasado. Bueno, queda mucho más, ¿verdad? El resto de la temporada. Mm. Pero yo creo que queremos dejar muy clara una idea, o más bien refutar otra idea que se ha intentado poner en la palestra de que los ambientalistas o activistas ambientales o, en fin, la gente que está preocupada por el medio ambiente estaría en contra del desarrollo, ¿no? Mm. Estaría en contra del crecimiento económico, estaría en contra de el desarrollo de nuevas empresas en Chile. Mm. Em, yo, particularmente yo, y como movimiento, ¿verdad? El movimiento por la defensa de las aguas, las tierras y el medio ambiente, Modatima, no estamos en esa parada. Nosotros sí Mm. creemos en el desarrollo integral, que también involucra desarrollo económico, como no. Sí creemos que Chile debería tener una mayor, por ejemplo, fuerza laboral
de la mano de industria, por ejemplo, industria nacional. Pero ¿cómo vamos a crecer? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a crecer como país? ¿Cómo vamos a crecer de la mano con la naturaleza? Que significa también cuidarnos a nosotros mismos, pero además sin desconocer un hecho que está ocurriendo al día de hoy que se llama crisis climática, ¿no? Y que nos está azotando en invierno con estas lluvias torrenciales que ya tienen el desastre en la zona norte, y en el verano con incendios que llegan cada vez más fuertes, más frecuentes, con mayor intensidad. Entonces es algo que es ineludible, ¿no? Sí, yo primero creo que es importante diferenciar el crecimiento del desarrollo. No todo desarrollo es crecimiento. Aquí me gustaría citar al profesor Max Neff, que En su propia su casa. propia casa, que cuando hablaba del desarrollo a escala humana, él hacía la similitud con una persona. Uno nace, crece, se desarrolla y muere. El árbol nace, crece y eventualmente echa raíces, se reproduce, establece otro... O sea, no está eternamente creciendo. Y aquí agrego que no podría nada estar creciendo permanentemente en un planeta que no está creciendo permanentemente. El planeta es finito. Tenemos límites planetarios. La ciencia lo ha dicho ya desde hace muchísimo tiempo. Cualquier actividad humana tiene que considerar que está dentro de un sistema planetario y ese sistema tiene sus limitaciones. Entonces, creo que no siempre el desarrollo equivale a crecimiento. Hablemos de desarrollo. Desarrollo a escala humana, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, que no se opone, como tú dices, a la industria, al trabajo, a la creación de empleos, al crecimiento en algunas áreas, por supuesto que sí. Y aquí también invito a la reflexión. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva sobre cambio climático, donde dejó súper claro, primero, que de la salud de los ecosistemas depende la salud de las personas y el ejercicio de los derechos de las personas. Claro. Segundo, que de las personas que defienden los territorios también depende la salud. Tenemos que cuidar a las personas defensoras y no perseguirlas y matarlas como ocurre en Latinoamérica principalmente. Y que debiéramos avanzar en otorgar o al menos considerar que la naturaleza también tiene derechos. Exacto. Derecho, no porque, no estoy hablando de una abstracción hippie, estoy hablando de que el río, por hablar del río, podemos hablar de otros ecosistemas, pero el río como fuente principal de la vida, cuando hay un asentamiento humano, en general se instala. Obvio, sin agua no hay posibilidad de vida alguna. Sin agua no alguna. hay vida, exactamente. Entonces, esa vida que se está desarrollando, de la que somos parte, tiene derecho a vivir, a persistir, a seguir existiendo. Claro. Y eso, mientras antes lo entendamos y mientras antes lo entiendan quienes están tomando decisiones, mejor nos va a ir y mejor vamos a poder habitar este mundo que está viviendo una crisis, una catástrofe climática de la que hay que hacerse cargo. Mejor dicho, imposible. Ale, muchas gracias. Gracias. También agradezco ahí al equipo, a Nico, que parece que está medio enfermo, a Alejandro también, muchas gracias por todo. Agradecemos a la Unidad de Gestión Ambiental, a UH Sustentable, al Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y, por supuesto, a la Radio UH, nuestra casa, la 90.1 FM en Valdivia. Nos veremos la próxima semana. Que sea un buen fin de semana. Chao. Chao, chao. La Última Gota, el programa del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente Modatima de la región de Los Ríos, se despide. Somos la gota que resiste, lucha y se fortalece, porque protegemos a la naturaleza,
hasta la última gota.